Bueno, ahí está. Bueno, el tema de la clase de hoy. Objetivo del día. Hoy vamos a ver el tema del multímetro, el uso del multímetro. La primera herramienta que vamos a usar para empezar a medir, a diagnosticar en un sistema de inyección electrónica. Comprender qué mide y qué no el multímetro. Diferenciar corriente continua, alterna y señales pulsadas. Aprender a medir tensión, resistencia, corriente y frecuencia. Entender el concepto de PWM. En la clase pasada lo estuvimos mencionando. De hecho, desde la primera clase lo pulso PWM, bueno, hoy vamos a ver y voy a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Aplicar el multímetro correctamente en sensores y actuadores. Vamos a medir acá y a partir de hoy ya vamos a empezar a medir. En el auto, el multímetro lo empezamos a usar hoy, lo terminamos a usar el día que termine el curso. Se le van a ir sumando, ¿no? Se lo puedo explicar en más, pero el multímetro se va a seguir usando. ¿Ya usaron ustedes el multímetro? Sí, al que está trabajando al pedido ya. ¿Algunos no midieron el multímetro? Vos, bien. Bien. Buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Todo bien? Toma asiento nomás. El multímetro es el instrumento básico de medición eléctrica en electrónica automotriz. Permite verificar si una señal existe, si es correcta y si la ECU está actuando. Habíamos dicho cómo manejaban la ECU, veía diferencias de tensión, no veía ni resistencia, ni veía temperatura, ni veía giro, nada. Los sensores, a su manera, eran los que captaban eso, temperatura, giro y demás, y se lo transmitían a la ECU a través de una diferencia de voltaje. Nosotros con el multímetro lo que podemos hacer es poder medir ese voltaje, como lo tiene aquí adentro, para poder aplicar si eso está alimentado, está funcionando, está dentro del valor de igualdad y demás. Mide principalmente voltaje, resistencia, corriente, que es lo que menos vamos a usar en inyección, frecuencia y continuidad. El voltaje se mide en volt, la resistencia no, la corriente en amper, la frecuencia en K. No diagnostica solo, confirma hipótesis técnicas. Bien. Este es el famoso multímetro. Hay de 1000 formas y colores. Para nosotros, con el uso de una modal, como mira, eso que mencionamos recién, nos va a alcanzar. Hay algunos como este que tienen la posibilidad de tener la función esta, NSB, medición del líquido sin contacto. ¿Se escucha ruido? Sí. Y si lo tienen en el enchufe también. ¿Esto se llama que está bueno? ¿Qué uso le tomamos? El uso que damos en el auto, te acercás. Si a 20 centímetros de cable que y empieza a temblar, porque los cables están tirando allí para otro lado, entonces es una buena función que tiene NSB. O sea, no tenemos que hacer con el dedo. Sí, lo que pasa es que cuando te patean el dedo ya te hace no, es que es complicado. O cuando levantas el campo de luz y se ve la lucecita, ahí ya estás, ya ahí se cargó de 2000 errores. Pero este momento te anticipa y te avisa. Te avisa. Exacto. Para medir voltaje, vamos a medir. Tenemos la perilla donde nosotros seleccionamos lo que vamos a medir. Vale. Indica así. Lo quiero mirar para poner justo como lo dice el voltímetro, porque cambia según el voltímetro.
en donde nosotros tenemos una perilla selectora para seleccionar qué es lo que vamos a medir. Voltaje corriente alterna, como la que en mi casa, corriente continua, resistencia, corriente. Y este normalmente no tiene vamos a ver que tenemos una escala de multímetro. En este caso, la escala que tiene este multímetro para medir corriente continua va de 200 milivolts, 2 volts, 20 volts, 200 volts, 600 volts. ¿Qué es esta escala? Es hasta dónde va a medir según yo selecciono. O sea, es el fondo de escala. Si yo voy a medir una batería que sé que mide 12 volts y lo pongo, el fondo de escala es 200 milivolts, no me va a entrar en la pantalla la medición que voy a hacer. Si lo pongo en 2 volts, no me va a dar tampoco para medir. Lo tengo que poner en 20, que es la que sigue al voltaje de la batería. ¿Se entiende? Es como que quiero medir 5 kilos de presión y agarro un manómetro hasta 1 kilo. Tengo que agarrar uno de 6 o 10. Es básicamente lo mismo. Para la resistencia lo mismo, como el mundo de escala, para el tema de la resistencia, si yo no sé el valor de resistencia que tiene, uso la mayor escala, voy bajando de escala hasta que desaparece, ahora vamos a hacer la prueba. Cuando desaparece la medición, porque no está diciendo que se pasó, vuelvo a la medición. La corriente se mide en serie, rara vez vamos a medir corriente, la alterna, salvo lo que yo le dije del sensor de giro, que podemos probar enchufando el sensor y viendo con los 2 pines ahí y hacer tirar el motor. Después, para medir el consumo, hay que abrir el circuito porque se mide por conocimiento el multímetro y la ¿cómo? Y rara vez vamos a usar cuando estamos enchufando, voy a llegar a una pieza por fuera y ver la turbina sin desconectar nada. Bueno, yo les mostré como les dije, hay distintos. Ya que están, el otro era yo. Después está lo que se llama el autocargo, que directamente tiene, si ven, este tiene los fondos de escala y este directamente tiene el símbolo de lo que voy a medir. Automáticamente se ajusta a la medición que voy a hacer, sin tener que poner el fondo de escala. Directamente le digo, voy a medir. Voy a medir corriente continua y automáticamente cuando yo conecto o pongo la punta para medir, me aparece el valor sin necesidad de yo tener que poner el fondo de escala. Se auto ajusta solo y va buscando el reloj a la medición. Vos directamente pones la unidad que vas a medir y solo te lo buscas. Y de hecho hay otros que directamente no tienen medida selectora. Sí, ¿podré tomar lista? Dale. Sí. Molesto. Adamet Juan. Álvarez Facundo. Espérate, capaz estoy. Ese puesto, ¿no? No. Ah, no. No. Ah, un ratito vuelvo, gracias. Vale. Y de hecho hay otros que ni siquiera tienen medida selectora. En la pantallita lo prendo y lo dos cables. Conectás y solo detectas si estás viendo una resistencia, un voltaje de alta continua y te aparece la batería. Yo, la verdad, prefiero con el fondo de escala. Como le dije, no sé si ustedes, como el calibre, hola. Yo prefiero el calibre. Exactamente. Permiso. Sí. Buenas. Hola. Ese ya le digo, la pantallita, los dos cablecitos, pinchaba, voltaje, recorto automático. Volverlo a ver. Bien, voltaje. La definición técnica. ¿Qué es el voltaje? También llamado tensión eléctrica. Es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. Es la fuerza que empuja los electrones a través del circuito eléctrico. Nosotros somos mecánicos, así que la bomba que empuja el agua es la cañería. El agua sería la corriente, que se mide en amperes, el voltaje se mide en volt, y el diámetro del cráneo sería lo que es la resistencia, lo que me impide la circulación de esos. Bien, voltaje. La definición técnica. ¿Qué es el voltaje? También llamado tensión eléctrica. Es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. Es la fuerza que empuja los electrones a través del circuito eléctrico. Nosotros somos mecánicos, así que la bomba que empuja el agua es la cañería. El voltaje se mide en amperes, el voltaje se mide en volt, y el diámetro del cráneo sería lo que es la resistencia, lo que me impide la circulación de esos
electrones, el flujo de electrones, ¿no es cierto? Sin voltaje no hay corriente. Acá hay un dibujito donde se ve el voltaje sería la presión del agua, la corriente es la cantidad de agua que circula y la resistencia, bueno, como dije, el diámetro del caño. Fíjense, en el primer dibujo con la válvula cerrada hay voltaje en la corriente, en el segundo cuando se abre la valvulita y empieza a fluir el agua, ese fluir del agua simula la corriente que está circulando por el círculo. Bueno, la unidad de medida es voltios, se mide en voltios. Como les dije recién, ahí también una pila. La forma de conectarlo, todos los milímetros traen, ya vienen de colores, es en común, el cable negro. Y acá tenés para medir amperes, y acá tenés para medir voltaje, resistencia y miliamperes. Vamos a seleccionar 20 volts, porque yo sé que la batería mide 12. ¿Ven todos ahí? ¿Cuánto marca? 12. ¿Cuánto marca? Menos 12. ¿Por qué menos 12? Porque estoy poniendo la punta negativa acá y la positiva acá. La medición la hace igual, me pone el signo menos para que yo sepa, y ahí dice 12. Esto te sirve para buscar una interacción eléctrica entre dos cables, cuál es positivo y cuál es negativo. Va a medir lo mismo sin el signo medio, sin el signo medio adelante, porque ahora sí que el negativo en lugar de negativo y el positivo en lugar de positivo. ¿Ahí cuánto mide? 0. Ahí me dio vuelta a los 12. Yo recién puse, vieron que bajé, puse como fondo de escala 2 y estoy midiendo más de 2 volts, por eso me marqué el 0. Le estoy diciendo hasta cuánto medir. ¿Se entiende eso? Hasta cuánto mostrarme en la pantalla. Se mide entre los dos puntos, nunca un solo cable, o sea, se usan los dos cables para medir, perdón, las dos puntas, los dos cables del multímetro. En la automoción casi todo funciona con corriente continua DC. Una batería son 12,6 volts con el motor apagado. Con el sistema en marcha, según la carga del alternador, varía entre 13,5 y 14,5 volts. La referencia de sensores es de 5 volts y la señal de los sensores varía entre 0 y 5 volts. Ahí habla de la referencia del sensor, valor de referencia, y lo mismo nombrando. Valor de voltaje de referencia, de 5 volts. Un voltaje de referencia es todo aquel voltaje que yo le puedo poner a más y va a modificar su valor, sin hacer un cortocircuito. Como por ejemplo una señal. Vieron que yo le había dicho el sensor de temperatura, que a medida que variaba la temperatura, esos 5 volts iban a ser 4, 3, 2, 1 según la temperatura que está yendo el sensor. Entonces, un voltaje de referencia, a diferencia de un voltaje de fuente, es un voltaje, es un valor, es un voltaje que va a variar su valor cuando yo, digamos, se forma apoyándolo más a una resistencia. Todo voltaje de referencia es aquel que varía su valor sin cuando uno lo cortocircuita más o lo modifica a través de una resistencia. La EQ lo hablamos la clase, la primera y la segunda. La EQ no ve temperatura, no ve presión, no ve posición. Ve voltajes y los interpreta. ¿Cómo los interpreta? ¿Cómo dijimos? ¿Eh? Está bien, pero fíjate.
La L no ve temperatura, no ve presión ni posición, ve voltajes. Están los sensores, que son los que ven la temperatura, en este caso el sensor de temperatura, y se lo traduce a través de un circuito eléctrico y por función del sensor lo traduce hacia la computadora como una variación de voltaje. Eso es lo que tiene que quedar claro, la computadora no lee la temperatura, lee una variación de tensión a través del sensor de temperatura, que es el que lee la temperatura. Corriente eléctrica, ampere. La corriente eléctrica es el movimiento ordenado de electrones a través de un conductor, producido por la acción de un voltaje. Lo que vimos recién, el agua fluyendo a través del caño, la fuerza de empuje, la que mueve el agua sería el voltaje, el agua moviéndose en la corriente, y bueno, vamos a ver que el diámetro del caño es la resistencia, lo que impide el paso de la corriente. Se miden amperios, también miliamperios en electrónica. Se mide en serie. Ahora vamos a ver. ¿Cómo circula la corriente en un vehículo? La automoción, la corriente sale del dispositivo de la batería, recorre el circuito, cable, sensor, actuador, lo que sea, y vuelve a masa negativa. Por eso es que la masa es tan importante como el dispositivo. Por eso es que es tan importante que la masa sea buena, sea firme. Nosotros hablamos de no más de 30 milivolts de masa y 30 es el tope. Cero es casi imposible, en electrónica se tiende a cero, en el auto encontrar cero sería lo ideal, en las masas. Porque una variación en la masa, después vamos a ver que te varía la señal. Si yo tengo un circuito, un sensor alimentado con 5 volts, con masa, y este le tengo la señal, si yo le varío la masa, si la masa es elevada, me va a multiplicar esa señal. No por culpa de que el sensor ande mal, sino porque la masa es mala. Por eso es tan importante que las masas sean firmes. La forma de medir corriente, se pone el instrumento en serie, se cambia la punta del instrumento, el instrumento va a decir la capacidad de medición, acá dice que mide amperes, cuando tengo que medir algo que consume 1 ampere, 2 amperes o hasta 10 amperes, se cambia la punta, 10 amperes. De hecho, si lo conectas vas a notar que acá tengo que estar calentando para tenerlo medio mirando, hacer la medición, ya está. Pero rara vez para medir consumo. Si hay más consumo porque el elemento está en corto o lo que sea. La realidad es que lo medimos una pizza por fuera y no sé. El consumo después lo sacamos por acá. El consumo lo sacamos por la IDO y haciendo la medición corroborar que está consumiendo lo que realmente te dice. En el diámetro se mide poco la corriente, lo que se prioriza es la tensión y la resistencia. Justamente, lo hablamos del sensor. Yo voy a medir un sensor de temperatura, en el que voy a medir la resistencia. Justamente este es un sensor de temperatura de agua. Le voy a medir la resistencia para ver si está dentro de los valores, si trabaja, enfriándolo, calentándolo, lo vamos a hacer. Y cuando está enchufado, voy a medir el voltaje. El voltaje empuja, la corriente trabaja. Definición técnica: corrientes pulsantes son corrientes eléctricas que no circulan de forma continua, sino que lo hacen en impulsos, es decir, se activan y desactivan repentinamente en intervalos de tiempo controlados. No tienen un flujo constante como la corriente continua pura, pero tampoco son alternadas como las sinusoidales. Habíamos hablado de corriente pulsante, pulso, la computadora mete pulso para esto, pulso para el otro. Una corriente continua es una corriente continua. 12 volts, la batería. 6 volts. 5, 3, 4 volts. 5, 3, 4 volts. Es una corriente continua. Una corriente pulsante es un pulso. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? El inyector 12 volts. En un extremo del
pulso, suelta, pone el pulso. Una corriente pulsante en un auto podría ser la misma posición. ¿Cómo prende la reducción? Yo activo la tecla, le mando un pulso. Que dura hasta que el agua lo haga. La luz baja. Yo me subo a la autopista de la Barranca, prendo la luz baja, y cuando llego a la ruta la apago. Un pulso de 5 horas por un pulso. ¿Cierto? Bueno, la alterna que tenemos acá. La alterna la que cambia la modalidad positivo negativo. ¿Por qué la ECU usa corrientes pulsantes? La ECU no regula potencia variando el voltaje, sino variando el tiempo, durante el cual permite pasar corriente. Esto da mayor precisión, menor calentamiento, mejor control de actuadores, menor consumo energético. Ahora cuando hablamos del tema del PWM, este es un ventilador que está conectado a masa, un motor de ventilador. Pero le pongo 12 volts, el ventilador va a girar al 100%. Para hacerlo girar a la mitad, había que poner 6 volts. ¿Cómo se hacían los ventiladores para la primera velocidad? Pasaban una resistencia, le bajaba la tensión y ahí tiraba la mitad. Calentamiento, pérdida de potencia, calentamiento de una resistencia, un aluminio. Hoy en día con un pulso, que vamos a ver ahora, el PWM, la computadora lo que hace es manejar el porcentaje de tensión de 12 volts, 50%, y de esa manera el ventilador pega la mitad de velocidad sin tener que pasar por una resistencia. Un módulo PWM de ventilador. En el de las válvulas ya tampoco. Ya conseguimos. A ver. Bueno, la forma que hay la forma de usar, ¿cierto? Lo que sería un pulso. El duty cycle es el ciclo de trabajo. El ciclo es donde empieza y donde termina. Esto empezó acá, terminó acá porque empezaría de vuelta, ¿cierto? Uso de procedura, uso alto, uso bajo. Se utiliza, en este caso, este 50% se utiliza por su girabilidad. Ejemplos automotrices de corriente pulsante, los inyectores. Habíamos dicho, ¿cómo abre la computadora los inyectores? Con un pulso negativo al inyector. El inyector es una bobina en el cual por un pin está alimentado por 12 volts positivos, que viene a través de un relé de decisión, un relé principal, como esté configurada el esquema eléctrico de ese vehículo, de esa inyección, y para abrirlo le pone un pulso negativo. Cuando quiere cerrarlo, suelta ese pulso negativo. Una válvula de ralentí, pulsándola también, una válvula de ralentí es una válvula que también es una bobina que está alimentada por 12 volts, es una válvula que está con un resorte mantenida cerrada y la va a pulsar para ir abriéndola en la posición que desea o girarla según el tipo de válvula que sea. Ya cuando llegue el momento de los actuadores de ralentí las vamos a ver cómo trabajan. Una válvula de bar, la válvula del canister, es una válvula también eléctrica, 12 volts, un pulso la abre, suelta el pulso la cierra. Igual que el inyector. Solenoide, BMT, las variaciones de árbol de leva.
Las bobinas de encendido en fase de carga. ¿Se acuerdan cómo es la bobina de encendido? A diferencia del inyector. Pulso negativo. En el inyector, en uno de los pines del inyector 12 volts, la computadora entra con el pulso negativo. Inyector cerrado, cuando la computadora pone el pulso negativo, el inyector se abre. La bomba se levanta, se abre. Cuando lo quiere cerrar, suelta el pulso negativo, pasa lo que quiere pasar el inyector. En la bobina de encendido, 12 volts, en uno de los pines de la bobina. Cuando la computadora quiere disparar la bobina, pone masa en la bobina, pero a diferencia del inyector, se empieza a cargar la bobina. Está con positivo de un lado y con negativo del otro, de los pines, del bobinado. Cuando quiere que salte la chispa es cuando la suelta, y ahí se produce la salta de chispa. Este es el tiempo de carga de la bobina. El tiempo que la computadora mantiene pulsado con negativo, le manda masa a la bobina, si es directa y si es conductor, el tiempo que la tiene cargando, que la tiene pulsada, es el tiempo de carga. La chispa salta cuando suelta. Era lo que hacía el platino, que el platino se cerraba, empezaba a cargar la bobina, ese era el pulso negativo. Ese era el pulso negativo. Por un lado tenía positivo y el pulso negativo, en ese caso era el platino. El platino cerraba, empezaba el pulso. Se empezaba a cargar la bobina, cuando el platino abría, se soltaba el pulso, le saltó el chispa. Las dos mayores diferencias en lo que es el pulso en el inyector. Que la bobina se carga y la chispa salta acá, en el inyector cuando le pone el pulso ya iba. Por eso es que dice fase de carga, o sea, el tiempo de carga. Se está cargando la bobina para generar el salto de chispa, el salto de corriente de la alta tensión. Bueno, corriente pulsante. El PWM, el famoso pulso PWM. ¿Qué es el PWM? Es modulación por ancho de pulso. Le modula el ancho de pulso y de esa manera modifica lo que quiere hacer. Ahí como se ve en la imagen, que ahora vamos a hacer acá y se entiende más fácil. Cero tiempo, cero ciclo de trabajo, 0 volt. No es cero continuo, hay un pulso, porque yo sería una corriente continua. 25%, fíjense, en 5 volt de lo que dura el total está el 25% de 5 volt y el otro 75% sin alimentación. Al 50%, 50% sí en 5 volts, 50% cero. 50% 5, 50% cero. Al 75%, 75% alto o con 5 volts, 25 cero. 75 25. Al 100%, que tampoco es al 100%, porque si no sería una corriente continua, sino una corriente pulsante. Vamos a ponerlo acá. ¿Se entiende lo que puede PWM? Nosotros somos mecánicos. Yo voy a poner el ejemplo, miren esto. Esta es una canilla. Yo abro la canilla del todo por 1 hora y me meto 1 litro de agua en la bandeja. Ahora, por el mismo tiempo, por 1 hora, yo le abro la mitad de la canilla. Me va a meter el 50%. Bueno, eso es lo que sería el PWM explicado de forma mecánica. ¿Se entiende? Maneja el porcentaje que pone voltaje para hacer girar el motor a reloj o lo que sea a tanta velocidad, con tanta posición y caso de que sea una válvula. A ver, la lamparita. Esto es un generador, genera pulso, PWM, por eso que lo traje, porque está bueno para probador paso a paso. Sería un equipo muy hace un poco de todo.
Acá son 12 volt, acá son 5 volt. 12, 5. Yo voy a ir a generar salida PWM, ok. Salida PWM acá. ¿Está bien? Acérquense. Sí. De todo modo, esta es otra de 12 volt y acá me genera hasta 10 volt. Yo no tengo 10 volt, así que ya le estoy en 2. Pero vengan a ver una cosa acá. Yo acá lo puse al 100%. ¿Ven que yo acá lo puse al 100%? 100%. O sea que está mandándole que no son 12 volts, sino que tiene directamente. 100%. Vamos a ponerlo a 50. Esto si lo vamos a hacer grupo, vemos una onda cuadrada que se ve 74, 66. ¿Vemos apagando? Bueno, me pasa 50. 50%. Imaginen que esto es un motor. Lo está haciendo girar a la primera velocidad de ventilación, a 50, o a 25, a 30, y cuando lo pone al 100 lo hace girar al máximo. O sea, con una modificación de pulso no necesita pasar ni por resistencia, ni por nada, no hay calentamiento, no hay consumo. ¿Se entiende? Debe ser súper rápido incluso para el almacenamiento. Después lo vamos a ver con el soporte. Al 100%, después van a ver acá hay 10, después van a ver el le bajo el pulso, la frecuencia siempre es la misma, bajo el pulso, se ve como va a poner, fíjate, ahí está en un 30%, significa que está, por un 30% le está poniendo el 12 volt y en el otro 70 nada. Y si bajar la frecuencia, podemos mover la frecuencia más. No, ¿Qué tiene que hacer para eso? el pulso PWM es un pulso, modula el hecho del pulso con la misma frecuencia. En la misma frecuencia, en el mismo tiempo, la frecuencia que es la cantidad de veces que se pulsa por segundo. Para el mismo tiempo, modifica el porcentaje que pone, positivo o negativo. Por eso le dije, en una hora le abro el mango, el 100%, mete un litro de agua. En la misma hora le abro la mitad, mete la mitad de agua. Es lo que estamos viendo ahora, eso es lo que es el pulso PWM. Para el mismo tiempo, modifica el tiempo, el porcentaje de tiempo que está en positivo o en negativo. Al final de la hora. 50-50 prende la mitad, al 100 prende el máximo, al 30 prende el 30%. Entonces acá cuando yo pongo al 35%, significa que un 35%, 45%. 30, ya. ¿Ve que se ve? Sí. Igual después lo puede repetir estos mismos. Acá está un 30% con positivo y el otro 70% con negativo, por eso prende de esa manera. Claro, acá se ve, imaginen todo el motor. De hecho, el motor de ventiladores, ya les digo, que son con modo WM, en vez de pasar por una resistencia y bajar la tensión, siguen teniendo los 12 volts, pero menos porcentaje de tiempo. Por eso trabaja en velocidad y evitar pasar por una resistencia y calentar el cablerío, el circuito y demás. Yo creo que fuera del tema, ¿no? Sí. ¿Qué señales entrega el equipo? Aparte de. ¿Esto? Sí. Hace. Ahora después lo prueba, pero con Sí, el yo paso soy- a yo también. Sí. Sí, no hay, es mejor ese problema. ¿El amarillo? Sí. Ese es el tema del medir con el multímetro. ¿Cuánto está ahí? Perdón. ¿5 volt? Sí. Bien. 5 volt fuente. Ahora yo generar. Yo ahora vamos a ver que es un valor de referencia. Simulador de sostenibilidad. Ok. Pasa 5 volt. ¿Lo ven todo? ¿Cuánto
potencia, se la banca. $12 volt, 5 volt, la prende en 5 volt. El multímetro acá me daba 5 volt. Acá también me daba 5 volt. Acá la prende en 5 volt. ¿Se ven las líneas ahí? Que me indican el voltaje. Acá. Fíjate cómo me lo plancha. ¿Ven cómo lo desaparece? Esos 5 volts son de referencia. Porque esta señal es para simular un TPS o un sensor que varía entre 0 y 5 volts. Entonces, si vos tenés duda del sensor y querés simularlo, si está en la computadora, le pongo masa, 5 volts, está en la ficha del sensor. Vamos a ver el TPS. El TPS varía entre 0 y 5 volts. Yo tengo duda del TPS o del cableado, lo que sea, lo desenchufo. Yo vengo con esto, siempre meto el acelerador, de acá salgo y esto lo enchufo acá. Entonces yo lo que hago es hacer esto, sin el movimiento mecánico. Le varío 5 volts, pero es un voltaje de referencia, no tiene potencia. Ya les dije, el voltaje referencial es todo aquel que se puede modificar sin poner cortocircuito. No se pone cortocircuito. Lo puedo cortocircuitar, pero como es de poca potencia, no me va a hacer cortocircuito. ¿Con un potenciómetro se puede llegar a hacer eso o no? Sí, de hecho, acá en la definición, sí. El potenciómetro lo mucho más de los 5 volts, lo pones acá y lo. De hecho, creo que ya tenemos preparado con la comunidad. Estos son 5 volts de fuente, por eso me prenden la parita. Obviamente la prende a 5 volts, no a 12. Estos son 12 y estos son 5. Estos también son 5. El multímetro me dice 5, pero yo cuando le pongo una carga. Son 5 sin amperes. Exactamente, eso es. Son 5 sin amperes. ¿Por qué son 5 sin amperes? Porque la realidad es que por dentro de la computadora viene un circuito de alta impedancia y que no tiene abajo. La computadora tiene una fuente y la fuente es de 5 volts. Si sale de acá, son los 5 volts que tienen potencia. Pasan por una resistencia, tengo los 5 volts, pero cuando le pongo carga, me lo plancha. Eso es un valor referencial, puede ser de 5, de 0, y vamos a ver que a la computadora se le ponen todos los sensores. Como la computadora necesita ver diferencia de tensión por un valor de referencia para que el sensor lo pueda multiplicar, y ahí ver la diferencia de tensión. Si le pusiese una fuente, cargué un cortocircuito. ¿Se entiende? Se corta el cable y genera cortocircuito. Claro, por eso, si tuviese potencia no serviría. Ella necesita ver variación de tensión. Entonces, de esta forma, no hay cortocircuito. Puede haber variación de tensión. Por eso que se habla de valor referencial. De valor no son, voltaje referencial. Voltaje referencial. Trabaja con un push-up así, push-up le dicen. Una corriente pull-up. Una corriente pull-up, una resistencia pull-up. Una corriente pull-up, que sería el efecto Hall, es toda aquella que su activación descarga tierra. ¿Qué es? Es esto. Yo pongo 5 volts, un circuito de alta impedancia, una resistencia. ¿Qué tengo acá? Perdón, ahí. ¿Qué tengo acá ahora? 5 volts. Cuando yo activo, 0. Este no es más ni menos que el efecto Hall. La computadora le pone los 5 volts de referencia. Cuando el efecto Hall trabaja, activa, entonces yo veo 5 volts, masa. 5 volts, masa. 5 volts, masa. Esa es una corriente, un A. Un A. Es toda aquella que cuando su activación, o sea, cuando yo activo, ahí está en reposo, son 5, cuando yo activo, se descarga tierra, de marca tierra. Y la pull down es la otra.
¿no? Es la que su activación descarga positivo. La E, la de 0, y acá tenemos 5 volts. Normal 5 volts, cuando yo activo 5. Ahí me queda. Esta puntualmente es el efecto cuerpo. Y hace esta señal. Es decir, que esto nos va a ayudar a determinar si está funcionando o el sensor o la computadora para determinar. El aparato que llegó es un generador, sí, para señal, para simular. Entonces, sí, anda. La señal que da de ese café es bastante veloz, así que algo que lo haga, pero sí. Lo que yo le mostré con el tema de la voltaje referencial es porque, más que nada por el tema de los falsos contactos, los errores que cometemos. Vieron que el multímetro me decía 5 volts en los dos. Yo si me digo por lo que dice el multímetro, tengo 5, de hecho había 5 volts. Pero en el claro, yo lo que quiero mostrarles acá es lo que sería un falso contacto en el auto. A vos te viene el auto porque no te anda la bomba de nada. Lo primero que hago, saco la ficha de la bomba y mido una ficha. Y tengo los 12 volts. Hay que medirlo, ahí. Me aseguro porque está cómodo medirlo, tengo 12 volts, pero la verdad es que medir las cosas con carga. Cuando yo lo enchufo a la bobina, es lo que hicimos esa lamparita. Yo lo que podía hacer es enchufar la ficha, pongo este positivo y me voy al negativo de la ficha. Lo pongo negativo, me voy al positivo. Si prende la lámpara, estoy produciendo consumo, sé que es después la masa y con alimentación. En el caso de la bomba, identifico cuáles son los cables, que saben que son gruesos, pero mido con la bomba. Me aseguro que llegue. Porque el multímetro me va a mostrar los 12 volts y puede haber un falso contacto de la olla en las patitas del relay. Las patitas del relay. Y me confundo. Yo condeno la bomba, aunque tengo la opción de una ficha, pero cuando conecto una ficha y le doy arranque, no me da poner la bomba, no para así la bomba. El problema es que hay un falso contacto, ¿entiendes? Ahí no es porque es un voltaje de referencia, porque la bomba es potencia, simplemente que se va a caer porque hay un falso contacto. Y si yo lo mido con el tester y me quedo con el tester, tengo los 12 volts. Pero cuando lo enchufo no tengo, se cae. Por ese motivo, ¿viste? El módulo me tiraba muy corto. Yo agregando una lamparita, enchufando con un compresor de aire acondicionado. Sí. Se enchufaba la válvula, le daba carga con la lamparita y andaba perfecto. Volvía a conectar y marcaba corto. Se enchufaba y marcaba sentido de. Al final era que tenía pico de tensión. Justo me da, que me olvidé de comenzar a hacerlo. Y me volteaba, el módulo me volteaba la corriente, se bloqueaba para protegerse. Exacto. Lo resolví con un diodo. ¿Se acuerdan que hablamos de justo lo mencionaste, lo iba a dejar para más adelante, en realidad lo que me había metido, pero ese tema como hablamos de la bomba, los picos. En todo lo que es electrónica hacen el trozo. De hecho, el trozo es EQ. Relé de bomba, dijimos que la EQ con un impulso de masa. Cuando yo pongo contacto, temporiza, le pone masa a la bobina, pega el relé, le manda positivo lo otro. ¿Relé? Sí. Cuando le arranque, voy a impulsar. Ahora esto es una bobina. Como la bobina del inductor y como la bobina del tendido. ¿Qué tiene la bobina? Dijimos que tiene
distancia e impedancia. Cuando yo suelto el negativo, va a haber pico inductivo en la bobina. Se guarda 12 volt, pone masa, cuando suelta, pico inductivo. Abre el inyector, o salta el chico de la chispa en la bobina encendida. Con el diodo, por eso cuando ustedes ven recae conectados con electrónicos, computadoras, vieron que vienen con diodos de protección, los relés. En el dibujo, en el pin 85, en el dibujito de relé, que aparece así, el diodito, el dibujito del relé. ¿Lo tienen? En el diagrama que impresión. Ese diodo de protección, por eso siempre que están en un relé, comandado por. En la varita, no pasa nada, traen, pero todo lo que sea comandado por electrónica tiene que tener diodo de protección. Un diodo deja circular la varita para el lado siempre y cuando el ánodo sea mayor al cátodo. Entonces, en el relé de la bomba, que es del 30 al 87, vamos a poner el 85 y este es el 86. El diodo de protección, paralelos. Este es el pulso, este es el positivo. ¿Cómo trabaja el diodo? Yo estoy parado acá. Por acá viene positivo. Para acá no puede ir, entonces viene a la bobina. ¿No es cierto? Para allá no circula. Circula para acá, cuando este coyuntura. Positivo, viene a la bobina. Cuando acá la computadora le pone el pulso negativo, trabaja al revés. Cuando lo soltaría, está el positivo. Entonces, yo me paro acá. 12 volt. Positivo, 12 volt. 12 volt, 12 volt, 12 volt. La computadora pone el pulso negativo, me paro acá, pone el pulso negativo. Cuando suelta el pulso negativo, porque es una bobina, el pico inductivo y volvería a 12 volt. Eso a nivel electrónica le pasó a ese único. ¿Cómo trabaja el diodo? Estoy parado acá. 12 volt, hay 12 volt. Es igual, no circula. Pongo masa, el menor no circula. El menor, no circula. Suelto la masa, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. Llegó a los 12 volt, se equiparó, todavía no circula. Cuando pasa los 12 volt, el ánodo pasa a ser mayor, empieza a circular por acá, y ahí me apaga el pico. Ahí me apaga el pico inductivo. Y lo que trabaja de protección. Por eso siempre que van a cambiar un relé de bomba, dado por la computadora, tiene diodo, respeten el diodo. Que fue, bueno, lo que pasó. ¿Esto es una tenía? No tenía, la había venido un taller y Te había que cambiar la válvula original. ¿Y le cambió? No la tenía. Y bueno, al final. Por eso tiene que ver las válvulas IAR, la ralentí y demás, tienen polaridad porque tienen el diodo interno, no es cuestión de poner. Entonces, cuando se pone ese diodo, o si lo pongo al revés, tengo problema en el computador. Cuando tenés diodo en el relé, tenés polaridad. Si no tienes diodo, te pones cualquier posición negativa, te tenés una bobina, que lo ponga, funciona. Bien. ¿Se entiende esto más o menos? Esta misma imagen es la que vamos a ver en el osciloscopio cuando estemos mirando y ahí se va a ver la cosa. Pero no es más ni menor. Lo que yo le dije, la canilla abierta 1 hora de 100, la canilla abierta 1 hora, fíjense que el tiempo es el mismo, con la diferencia que acá está un 25% alimentado, acá está un 50%, un 75% y acá un 100%. Es lo que hace yo aquí con la lamparita plena prendida al máximo prendida. En un motor de ventilador, baja velocidad, alta velocidad, sin pasar por ninguna resistencia. ¿Cómo ves
esto, corriente pulsante. El multímetro no ve los pulsos, mide un valor promedio, saca un promedio, por eso el promedio de una corriente pulsante que podemos medirla, porque el multímetro va a promediar. Puede confundirse si no se entiende el concepto. Para ver la forma real es el osciloscopio. Es lo que yo les decía, hay muchas cosas y la mayoría la vamos a poner en el multímetro y la vamos a poner en el multímetro. Pero va a llegar un punto en el que no va a quedar otra que meter un osciloscopio. Al igual que, bueno, no sé, al igual que una punta lógica, ya que estamos con la lamparita, ya que está el caso de la tranquilísima la punta lógica, ahora en la roja, usando como decía a veces el punto, pongo en la lamparita, prendido apaga, empezamos a usar la punta lógica, que viene con el dedo estado, roja y verde, con esto no. Más o menos, un cartuchito con el verde y el rojo, de la tasa positiva y la batería. Cuando tengo positivo me prende la verde, perdón, cuando la ficha positivo me prende la roja, y me da en el verde. Cuando toco positivo me prende la roja, cuando toco negativo me prende la verde, cuando hay un pulso de disyuntor me deja prender la verde y me deja prender la roja y me parpadea la verde. Me dice que pulsa. Es fácil. Una lógica fue hecha por el dueño de Guerra. Ah, está bien. El tema de esto, y puntualmente el tema de esto, y del multímetro, que vamos a usarlo, es cuando queramos ver un pulso de activación de bobina transistorizada. El pulso de la bobina, como el transistor está dentro de la bobina, el pulso que sale de la computadora tiene potencia, lo pasaba recién, que me apagaba la lamparita. Entonces, va a ser un pulso que de 2 a 5 volts para activar el transistor que está dentro de la bobina. Yo agarro una punta lógica, desenchufo y me vengo acá para medir si hay pulso, le doy arranque, y si este pulso, aunque está dañado internamente en la computadora, es de 1,5 volts, quizás me prende lo prende el 1,5. Yo confío en que el pulso está, y culpo a la bobina. Pero la realidad es que ese 1,5 no es suficiente amplitud para activar el transistor de la bobina. Entonces ahí no tengo otra que, para realmente diagnosticar por qué no salta la chispa, caer con el psicólogo. Sí, para ese punto ya te da Y ver la amplitud. ¿A ese punto qué? para ese punto ya te da volviendo. Y ver realmente si está la amplitud. El Corsa activa con 2,5, la mayoría del Fox con 5 volts, los mejores 4 volts. No, a veces te haces una lista de cosas que podrían estar mal y las pasas por arriba así, pero es el punto de la que. El tema es ver. Yo el juicio del instructor yo lo pruebo con una velocidad. Sí, un viejito. Sí, Sí. pero porque ahí sí tienes potencia, porque hay masa, tiene que masa. Con esta le puede llegar a poner a 5 watts y lo puede llegar a probar. Vas a ver que hay un pulso. Yo estaba pasando una. Tampoco tenés que colgarte y ponerte conectado con el digital porque lo tienes abajo. Porque estás armando un circuito ¿Cuánto necesita para y se divide. una ley? ¿Cuánto necesita? Por eso, con 1,5 la ley la prende. Y está midiendo. Y 1,5 no es suficiente para activar el transistor de la bobina. Ahí te quedas a meter el cuerpo para ver la señal real. Además de ver la amplitud para ver si no pasan otras cosas. Por eso acá, para ver la forma real, el osciloscopio. Claro, porque vos solamente sabés que es más de tal, no sabés cuánto. Exacto. La E controla el tiempo, no el voltaje. Con el pulso lo mantiene más tiempo o menos tiempo. La ley de Ohm establece la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia de un circuito eléctrico. El famoso triángulo. ¿Se acuerdan? Yo quiero calcular el voltaje, lo tapo, hago igual y por R. Quiero calcular la resistencia, hago el voltaje con la resistencia. Quiero calcular
perdón, quiero calcular la corriente. Quiero calcular la resistencia, lo tapo, hago el voltaje sobre la corriente. Es la forma más fácil de. Eso es para la mayor resistencia, ¿no? Esa es la ley para calcular. Si vos querés, por ejemplo, yo quiero calcular la corriente en un circuito de 12 volts y una resistencia de 6 ohms. Yo quiero saber qué corriente va a haber en ese circuito. Quiero saber qué corriente hay. Corriente que hay. Voltaje cuánto es 12 volts, 12. Dividido. La resistencia son 6 ohms. 12 dividido 6, 2 amperes. En ese circuito hay corriente 2 amperes. Bueno, lo que capaz es lo que saber. No, o sea, los ohmios de la resistencia dividen el voltaje, ¿Cómo? dividen el voltaje de los ohmios. Vamos, 6 ohmios de resistencia. Para saber la corriente de ese circuito, la fórmula para saberla es el voltaje dividido la resistencia. 2 amperes. Para saber el voltaje, es, fíjate, yo no tengo el voltaje, yo tengo una corriente de 2 amperes, una resistencia de 6 volts, de 6 ohms. Quiero saber qué voltaje necesito. Tapo acá, 2 por 6, 12. El número lo puedes usar para generar una corriente. Claro, vos sabés que tenés como hablaba el tema del consumo. Yo tengo una bombita que tiene, justamente, trabaja con 12 volts. Mido la resistencia de la bomba, 6 ohms. Yo sé que tiene consumido 2 metros. Si consume más, pues está corto, está trabado, ¿entiendes? A partir de esta raya se tienen las tres formas rápidas: voltaje I por R, corriente, voltaje sobre R, resistencia. Bueno, yo la forma que me enseñé por él me quedó. Haces el triángulo, tapás, simplificar lo mismo. ¿Querés saber la corriente? Tapás acá, voltaje sobre R. ¿Querés saber el voltaje? Corriente por resistencia. ¿Querés saber la resistencia? Voltaje sobre corriente. Eso ya incluye los tres formas. Vamos a ver. Esto es un sensor de temperatura. Yo te pido que me midas. ¿Quiénes no midieron? Vos y vos. Los demás midieron. ¿Vos estás con 20? Los demás midieron. Bueno. Medime la resistencia del sensor. Sí, mira, tranquilo. ¿Qué voy a medir? La resistencia. La unidad de medida es en ohm, no mega. Entonces pongo el multímetro en ohm. ¿Cuánto? Yo no sé cuánta resistencia tiene ese sensor, entonces pongo la escala mayor. Prestame atención. ¿Se ve ahí? ¿Cuánto marca? 0. Me está midiendo la resistencia que hay de acá hasta que no lo cabe. Ahí es infinito. ¿Qué puso? O L, de algo de una E, si tenés el multímetro lo mismo. Eso es infinito. O sea, los primeros datos siempre que lo conecto, probarlo. No tiene que haber resistencia. Te va a dar los cambios. A medida que los cables se van poniendo, te hace otra cosa el cable. A medida que se va usando, va a dar resistencia. Fíjate, lo bueno es una mayor. Y cuando Va aumentando la resistencia mínima. Suelto, infinito, resistencia. Bueno, como yo no sé la resistencia que tiene el sensor, arranco por el punto de escala más alto que tiene el multímetro. Es ese. En ohm. Bueno, la escala más alta es 200. La escala más alta es 20 megó, 2 megó, 200K
2.000, 200.000. Te va a dar un valor. Te da 0. Quédate ahí. Es muy alto. Te lo paso a mecánico, como nosotros somos mecánicos y lo entendemos de esa manera. Te da 0. Mirá lo que estás haciendo. Estás midiendo una presión de 600 gramos con un manómetro de 50 kilos. Entonces la aguja que hace. Dice, bueno, De que llegue a ser. bajar la escala. No, anda uno. A la escala 0,02. Ahora pusiste un manómetro, en vez de 50 kilos, de 10 kilos. O sea, la aguja apenas se movió, porque la calibración es otra. Seguí bajando. Seguí bajando. Hoy, el fondo de escala no es insuficiente, entonces hay que bajar. ¿Entiendes cuál es el fondo de escala? Bueno, vos le pusiste el fondo de escala 200K. Y cuando pones el 2K, que son 2000, no está. 2200. 2200. ¿Entiendes? ¿Entendés que lo de la escala lo asocia a referenciarte con un movimiento? Eso te queda. No me acuerdo qué. 2200. Ahora, después vamos a otro. Sí, Este cambia la resistencia dependiendo de la temperatura. exacto. Eso es una resistencia. Esto acá adentro es una resistencia. Lo habíamos medido calentando con la guitarra. Sí, como pasado. Esto es una resistencia que a medida que acá se modifica la temperatura, varía la resistencia. Después vamos a medir. ¿Aumenta o baja? En este caso, baja la resistencia. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de sensores de temperatura. NTC y PTC. NTC, que son los sensores de temperatura de agua, de motor, de agua o de aire, que en el 99% de los casos, como ahora un dijo, significa que es el coeficiente de temperatura negativo. ¿Qué quiere decir? Es aumento de temperatura. Significa que a medida que aumenta la temperatura, baja la resistencia del sensor. Entonces, ¿cuánto dijimos que tenía? 2200. 2200. A medida que aumenta la temperatura, va bajando la resistencia. Sí, no sé si va a ser así, no mucho poco para explicarlo, ¿cierto? Y vamos a ver que el voltaje hace lo mismo. Entonces, cuando este sensor esté conectado a la computadora va a poner un 5 volts referenciado. Acá va a haber una resistencia que varía y no es menos que un divisor de tensión. Ahora lo estoy explicando. A medida que varíe esta resistencia, me va a variar este voltaje acá. Va a estar más alto. Entonces, a medida que vaya variando esta resistencia, que va a variar por efecto de la temperatura que está midiendo, no es el sensor. Esa resistencia sería el sensor de temperatura. Esto es el sensor de temperatura. En este caso, es este. Este es el sensor de temperatura. Que yo así suelto, siempre que se mide la resistencia, se mide desconectada. Yo la resistencia lo podéis medir en los sensores. Lo desconecto y mido la resistencia del sensor. Nunca conectado. Nunca se mide la resistencia en circuito conectado porque vos estás midiendo cableado y se te va a medir la resistencia de todo. Yo acabo de medir la resistencia de todo, lo desenchufo y mido. Y cuando voy a medir el voltaje, es enchufado y alimentado.
Medir la resistencia es lo mismo. Se está conectado de la El contacto y después el marcha. Alimenta el contacto, se alimenta y vuelve en marcha. También, con la diferencia que. No, el contacto, no como varía. ¿Por qué va a variar? Porque acá me va a marcar 3 volts, está conectado, dividiendo el voltaje, y a medida que el motor va calentando, va bajando el voltaje. Porque como baja la resistencia, hay circulación, se disminuye la masa y baja. Ahora vamos a buscar la prueba ahí con el divisor de función y ahora se va a ver. Entonces, siempre que tienen que pedir una resistencia, se desconecta el circuito, desenchufado. La que toca con los dedos también la. No hay que tocar con los dedos para no interferir. Tratar de tocar con la punta. Está complicado ahí. A la sorpresa también le va a colocar y también le va a la resistencia. Sí, para la temperatura. A medida que modifica la temperatura, vamos a Modifica también la resistencia. exacto. Y como modifica la resistencia, con el circuito enchufado, modifica la voltaje. Ahí es como la computadora interpreta la temperatura, viendo la modificación de voltaje, tiene una tabla para tanto voltaje, interpreta tanta temperatura, tanta cantidad de nafta que tiene que meterle al motor. ¿Lo escuchaste? Sí, yo lo dañé, ahora pide darlo. No, pero por ahí lo tocamos. No, pero porque es todo. Ahora lo vamos a poner en contra. ¿Vos dijiste que no me tampoco? Yo ahí te lo moví. Vamos a medir la resistencia. La escala es ohm, la resistencia. Pones, fíjate que la escala mayor es esta. Lo pones en la escala mayor y tocas. Como el fondo de escala es inmenso, lo que te va a medir te va a marcar 0. Entonces empiezas a bajar de escala, te aparece el infinito y vuelves para atrás. Interprétalo de esa manera. Estoy midiendo gramos de presión y pongo un manómetro que marca 100 kilos. La aguja no se va a mover, 600 gramos por esto es exactamente lo mismo. ¿Esa medida siempre varía en los distintos sensores o siempre va a ir Sí, hay un porcentaje. De hecho, habría que ver en la marca el tipo de sensor y conseguir la tabla. Nosotros mismos la gente va a salir cortado. Ahora lo vemos con un par de cosas del sensor. Una vez que verificamos que tiene resistencia, Sí. con una resistencia mínima puede ser que esté fallando. Lo puede pasar, y lo que pasó, el sensor se queda clavado y no varía la resistencia. Y la computadora siempre lee la temperatura. Yo le conté al Twingo, me pasó con un Twingo que quedó clavado en 80 grados, o sea, quedó en una resistencia que cuando se armaba el circuito la computadora leía 80 grados. Y metía nafta para 80 grados, el motor enfrió y le faltaba nafta. Le daba arranque, se paraba, le daba arranque 5 o 10 veces hasta que más o menos le daba y después como le calentaba estaba joya. Se destruye el sensor también y veía hasta cierta. Eso va a sumergir el agua, se ensucia y no lee como tiene que leer y no varía como tiene que variar la resistencia. Muchas veces sacarlo y queda insensible pero no. ¿Te pasó? Se sacar el video lo voy a poner. Vos pensás que al ensuciarse se está haciendo una capa, se está aislando al ensuciarse. Lo mismo que le pasa al más, al hilo caliente, se ensucia. ¿Quién más le falta que no midió? Vos no me eches. Yo ahí te lo he apagado. Si no te refiero a las puntas, yo te lo he dicho. Común, de hecho acá está de color, el negro siempre va ahí. Si voy a medir amperaje, hasta esa amperizada de corriente, lo pongo acá. Si voy a medir voltaje, la resistencia o miliamper, va acá. ¿Lo volás? Sí. ¿Qué voy a medir? La B con la sinusoide, voltaje, corriente alterna, la B es lineal, corriente continua.
ohm. De hecho, voy a dejar un color. Entonces yo me voy con una esta al principio de ahí es el beeper, va a haber continuidad. Está programado para saber que está bien informado. También me confío con un control y con una misma medida. Ahí es el cambio de código. Entonces ahora me pongo el mayor fondo de escala y miro la resistencia del sensor. Pongo el mayor fondo de escala porque yo no sé, yo sí sé que un sensor de temperatura arranca de 2200, me voy directamente a la escala. Era el ejemplo que puse acá. Yo sé que estos son 12 volts, 13, si no se hace el cargador, entonces pongo un fondo de escala de 20. No arranco de arriba en todo. En el caso de la resistencia, porque no conocemos la verdad. Entonces arranco del máximo y voy bajando. Cuando me da infinito, vuelvo al que estaba anterior. Para tener la mayor cantidad decimal y que la distancia sea la más precisa. Yo que peligro la caja abierta. ¿Cómo? Perdón. La caja que están abiertas en el piso. Sí, lo mismo que le cuenta. Bueno, la peor de la primera clase que la dimos ya, que se la matimos 5 veces. Sí, me acuerdo. Bueno, estamos para que después con esto vamos a simular FPS y demás y vamos a ver cómo llega. Yo tengo un tester que dice automático, pero para medir yo mido CMI continuidad nomás y bueno, y voltaje de batería. Y en el GPS va en el tester que tengo dice automático y después tengo que para, y así en continuidad no te tira. Y hay 3 botones arriba que no lo sé, pueden hacer, y así usted me explica bien. Y bueno, me pulso hasta que diga M que me dice manual, ¿viste? Y ahí recién le da el sonido. Si no, no, pero dice automático. Ah, la continuidad de vos. Claro, Sí, porque tiene una misma selección. No, nada que ver, pero bueno. Mirá, en eso yo tengo para medir resistencia. Sí. Si quiero ver continuidad, tengo que presionarle. No, acá. No, está interno. Tengo que presionar acá, on, el beeper. Ahí, para que me suene el coso. Sí, claro. Claro, sí. Y bueno, resistencia no llega a medir con eso porque no entiendo precisamente el sistema de hecho. La función de esa parte, viste que tiene el diodo, Sí. provee resistencia y cuando tiene continuidad te da cero. Sí. Lo que pasa es que el pitido de continuidad es jodido. Pues yo tengo un cable. Yo tengo este cable. En donde por movimiento de los 50 registros quedó uno solo sano, y el pitido con continuidad me lo va a hacer. Pero cuando viene la carga ahí no va a hacer. Por eso, por eso el tema de no confiarse. El pitido que te dice que no está cortado. ¿No? Exacto, que hay continuidad. Que de acá acá hay continuidad. Yo necesito ver la resistencia para saber. Porque te digo, este cable no le dejas un filamento solo, el pitido va a sonar, pero esto es más malo. Cuando acá ya consumo, si se calienta, te queda. Bueno. Entonces la resistencia sería una onda como si midiera cuánto de cable tiene el que está conectando. ¿Puede ser así? ¿Cuánta resistencia le pasa a la corriente? Mirá. Acá yo estoy aplicando voltaje y mando el agua. El agua está circulando por el cambio, en la corriente. Yo le voy a aplicar resistencia a ese circuito. El ciclo de cambio. Estoy aplicando una resistencia al pasaje del agua. Una resistencia al pasaje del corriente. La resistencia es el. ¿Cuánto le Exacto. La resistencia que le ofrezco al pasaje a la circulación del corriente. Ponemos una idea de agua porque es más fácil de entender. En la medida de resistencia que nos va a dar cuánto puede llegar a pasar, cuánto puede pasar
me dice en cuánto puede resistir el cable. Es el impedimento que está haciendo el cable al pasaje de corriente. Es la resistencia que ofrece el circuito al pasaje de corriente. ¿Cuánto consumo? Con el cálculo de la ley de Ohm sacas el consumo de ese circuito. Ahora vamos con la tenemos la varita, la ponemos. Esto me pasaba mucho con los cables que están abajo de la puerta, ¿viste? El as puerta. Donde está la puerta, ¿viste? El conductor pasajero. Está el plástico ese que cubre ahí, Achatado. abajo del cable. Sí, claro. Y ese maquinaje que hace, queda así. Vamos a ver la resistencia de un inyector. El cable viene con información de cuánta resistencia tiene que tener. No, existe que tú pones un cable y no te llega la señal que pasa. Pues se calienta, se quema, se pone resistivo. Si falta, se pone resistivo. Acá 0,1 creo. 0,1. Sigue bajando. La resistencia puede cambiar si está andando. Si cuando se calienta el cable, se aumenta la resistencia. Se pone más resistivo. Y ahora cuando Sí, se por falta. eso cuando el chiquito está andando. Si igual hablando no le pongo bien la resistencia, pues la resistencia se mide el desenchufado. Mide la resistencia de todo ese circuito. Si va a variar la resistencia, se ve después de que funciona por el calentamiento. De hecho, en la bobina de encendido varía con la impedancia de la resistencia. De la forma. Tengo dos medidas. Dos medidas. Tiene 12 ohm, 14 ohm de resistencia. Ponen 200, no, ahí está conmigo, ponen 200. ¿Cuánto es la 14,6? 14,6. Y acá me da 0,14. 0,14, bueno, el otro más exacto es 0,14, porque está muy alto. El otro es 14,6. ¿Entendés? Siempre bajar hasta que te da el megavatios infinito. Y ahí volvés para arriba. La resistencia de ese inyector es de 14,6 ohm. Ese es un inyector que se llama de alta impedancia. No, eso es continuidad. Alta impedancia. Que va entre 12 a 16 ohm. Impedancia sería lo mismo. La impedancia es la resistencia óhmica, el valor óhmico del. O sea, decir impedancia es como decir resistencia, ¿no? Sí. La impedancia de ese inyector es de 14,6 ohm. Y los de baja impedancia van de 2 a 4 ohm. Veis la resistencia de la bobina. Esta es una bobina. Estos dos conectores son el positivo y el pulso negativo. Y acá está la salida de la tensión. Veis la resistencia de la bobina. ¿Hay bobinas individuales de 3 pines? Sí. Y el cuarto también. De 4. Cuando veamos encendido, vamos a la 3. La 3 es una llanta. Se volvió loco el. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? 200. Presiona bien fuerte. No llega a 1 con la resistencia, 0,9. Entonces, no tengo votos. Ahí está entre 0,7 y 0,9. 0,1. Mantenerlo y presionar bien. Otro tema es ¿Entre el 0, cuánto dice ahí? 0,91 en la resistencia del primer nivel. El tema del contacto cuando medimos firme, bien, para que la medición sea correcta, porque es muy delicado y te va a ir. 0,8. Esta, 0,8. Yo lo preparaba un cable con una. Puede ser. Eso es lo que iba a decir. Cuando te preparas un cable con potrillo, o vienen unos cables con distintas palitas hembra para enchufar, según el ancho del pin para enchufar. O como dice el
Pero el tema es que sea buena Un buen contacto. un buen contacto para la medición. Siempre que se mide resistencia con el componente desenchufado. Y nosotros resistencia vamos a medir en los sensores, o en los autodores, en el combinado, lo que sea, pero en el componente propiamente dicho. Porque con el O el componente conectado puede variar. Vos acá tenés la resistencia. Este es el sensor. Yo pongo el pin acá y el otro pin acá, el multímetro. Para medir. Si esto está conectado, y acá adentro hay una resistencia, hay un circuito, lo que sea, no me va a dar el voltaje de la resistencia, va a medir todo el circuito. La resistencia de un circuito se mide con el componente desenchufado. Primero que quiera ver la resistencia del circuito. Cuando quiera medir, o cuando tenga que medir el voltaje, ahí no me va a quedar otra que enchufarlo, poner en contacto en marcha. Chicos, se lo como el ya no. Una 20. ¿Una 20? Puede ser, Deme un segundo.